Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo, a nivel laboral. Como siempre, Virgo, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Virgo, movimiento en el trabajo. Dice, habéis estado, los que sí estáis trabajando, en un estancamiento, ¿no? Habéis sentido estancados en el lugar donde estáis trabajando. Dice, pero se inician movimientos, se inicia como el cambio, sobre todo los Virgo que estéis esperando un cambio laboral, ¿bien? O estéis esperando la noticia de algo para montaros por vuestra cuenta. Dice, aquí llega ese momento, Virgo. Los Virgo que no estáis trabajando, yo te diría que no estoy viendo por el momento lo que es un trabajo con una formalidad, con un contrato de por medio, pero sí me hablan las cartas de un cambio en tu vida. Yo el primer cambio que veo es el que tú haces contigo mismo y que te lleva lo que es a un abanico más amplio, ¿bien? De posibilidades de trabajo, ¿no? Virgo, que tengáis pensado formaros para algo, aquí dicen las cartas, que tendrás la oportunidad, que vas a tener una noticia, la cual te da esa oportunidad de formarte. Y otros de vosotros, Virgo, os veo como que vais a cubrir el tema de unas vacaciones o algo por el estilo, pero no, de verdad no veo esa formalidad, sigo sin ver esa formalidad, ¿eh? Virgo, que tenéis un negocio, te estás planteando cambiar, hay un cambio, ¿bien? Que a ti te ronda en la mente, pero hay una persona relacionada con tu negocio que se opone a este cambio. Entonces, Virgo, para realizar este cambio, esta persona tendría que estar de acuerdo también, y eso es algo que a día de hoy las cartas lo pintan bastante difícil, ¿bien? Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Respecto a tu economía, Virgo, aquí dicen las cartas que tienes dudas respecto a las cosas que oyes, a lo que te dicen sobre algo económico tuyo, ¿no? Dicen las cartas que posiblemente te estén diciendo que des por perdido un dinero. A mí me dicen las cartas que no lo des por perdido, que sigas luchando, porque a partir del mes de octubre comenzaría el movimiento en todo esto. Virgo, en tu situación económica dicen las cartas que todo lo que estéis esperando, recibir un dinero relacionado con parejas o con o algo así, dicen que este dinero se va a recibir, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo, que estáis solteritos. Hay unos cambios positivos, Virgo. Veo unos cambios positivos en tu vida. Pero estos cambios positivos en tu vida son porque tú haces un cambio, porque comienzas a ver tu entorno, tu vida desde otro punto de vista. Esto es muy importante. Hablan de una purificación, pero una purificación que se va realizando de forma lenta. Bien, vamos a ver qué más, Virgo. Vamos a ver qué más. Virgo, que estáis solteros. Habéis estado en un triángulo amoroso, muchos de vosotros, Virgo, dice, y esto os ha robado muchísimo tiempo y también mucha energía. Llega el momento, Virgo, de tomar decisiones en este aspecto, Entonces veo muchos de vosotros que os ha costado muchísimo el tema de la toma de decisiones en esto y aún todavía no lo tendríais muy claro, ¿bien? Y dicen las cartas que el amor llega a tu vida, pero que el amor que llega a tu vida no tiene nada que ver
con el lugar en el que tú vives ahora mismo. Así lo dicen las cartas. O sea que si tú piensas que el amor de tu vida está cerca, dicen no está cerca, está en otro lugar. Dice que muchos de vosotros plantearéis un viaje que al final que tiene que ver ese viaje con este encuentro, pero ese viaje no se va a hacer. ¿Qué pasará aquí? Que los planetas se alinearán o pasará lo que tenga que pasar para que esa persona se mueva. Así lo dicen las cartas, pero que tu destino está escrito. Bien, Virgo. Virgo, solteros. Esta persona que llegaría a tu vida, dice, puede tardar un poco todavía, pero es alguien muy importante. Alguien que viene a cambiarlo todo. Alguien con el que tú podrías tener hijos. Alguien con el que tú podrías tener un casamiento. Bien, o sea, sale una persona muy importante. Los Virgo que estéis en comunicación con una persona que está en el exterior, dice, olvidaros de eso, Virgo. Porque esas comunicaciones al final quedarán en nada. O sea, así lo dicen las cartas, quedará en nada. Porque hay muchos de vosotros que estáis esperanzados en que esa persona se acerque o algo por el estilo. Dicen, no. Esa persona no, finalmente lo que es acercarse se irá alejando poco a poco, esas comunicaciones, cada día más, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Si muchos de vosotros tenéis algún tipo de evento dentro de poco, dice, prestar atención a ese evento. Ese evento puede ser algo importante en tu vida, Virgo. Puede ser algo importante y te puede llevar hacia el camino donde tú encontrarás el amor de tu vida. El amor de tu vida, el que hemos hablado, y la persona que está en otro lugar a día de hoy, ¿vale? Virgo, solteros, dice, te dejas llevar mucho o te dejas influenciar mucho por tu entorno. Tu vida no tiene que ser igual que tu entorno. Y esto yo quiero que le prestes mucha atención. ¿Dónde estás buscando tú? ¿O dónde crees tú? Porque así lo dicen las cartas, que tú a lo mejor estás buscando el amor en tu entorno y dice, estás yendo por el camino contrario a lo que es tu destino sentimental. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, habrá un cambio en tu vida, nuevas puertas que se abren al amor. Personas totalmente nuevas, olvídate de todo lo que tenga que ver con el pasado, olvídate de los resentimientos, Virgo. Olvídate de las atracciones que no te llevan a ningún sitio. Olvídate de las personas que te mantienen en vilo, que te generan inseguridad. Personas con las que no sabes muy bien no sabes cómo actuar con ellas. Eso es lo que te están diciendo las cartas. Mira hacia las nuevas puertas que el universo abre para ti. Muy importante esto, Virgo? Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con los que estáis casados en convivencia y novios. Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Virgo, casados en convivencia y novios. Mira, vamos a ver, Virgo. Porque a mí, lo primero que me dicen las cartas, dice tranquilidad, dice porque ante la situación que se puede avecinar, dice nos podemos ponernos un poquito nerviosos o nerviosas, dice porque creemos que esta persona que se acerca a nuestra vida va a generar conflictos, ¿bien? Dice, entonces habrá que hacerse cargo de la situación de la mejor forma posible. Y las cartas indican tranquilidad, ¿vale? Sobre todo eso, tranquilidad. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas, Virgo.
casados, en convivencia y novios. Comunicaciones con personas del pasado, así lo dicen las cartas. Comunicaciones que se mantienen en la clandestinidad. Comunicaciones que nos llevan a sentirnos dudosos, a sentir que a lo mejor queremos cambiar nuestra vida. Conflictos muy relacionados con asuntos del pasado, Virgo. Conflictos relacionados con asuntos del pasado. El pasado regresa a nuestra vida para inestabilizar o para tomar decisiones, Virgo. Pero yo aún no estoy viendo una decisión tomada. Dice, puede haber un parón en tu historia. Sí, puede haber un parón, un estancamiento. Pero no a mí no me hablan las cartas de una ruptura. Hay un viaje aquí, Virgo, que sale en un futuro, ¿vale? Que este viaje, pues como yo lo estoy viendo, Virgo, dice, lo puede cambiar todo. Hay un viaje que lo puede cambiar todo. Puede cambiar el rumbo. A ver, que no puedo coger la carta. Que puede cambiar el rumbo de tu relación, Virgo. Así que si muchos de vosotros tenéis pensado cambiar vuestra vida y creéis que, o habéis pensado que no es momento, y se va a llegar ese momento y os daréis cuenta que es lo mejor que podéis hacer, Virgo. Hay un conflicto también con una persona que es un familiar, Virgo. Dice, este conflicto, dice, deberá de subsanarse. Porque si no se sana esto y si no se perdona esto, dicen las cartas, que podría incrementar ese parón, podría ser un agravante más en ese parón que se avecina de cara a futuro y que va a generar un poco de inestabilidad en vuestra vida, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Que esto ya se sabía que iba a pasar, así lo dicen las cartas. Dice, solo era cuestión de tiempo. Hay muchas situaciones en las cuales desconocemos a la persona con la cual estamos. Y a veces nos sorprende negativamente, ¿no? Así lo dicen las cartas. En este caso, Virgo, yo te diría que mantuvieras la calma, ¿bien? Dice, mantén la calma y deja que los cambios se den por sí solos. Estás con una persona que se deja influenciar. Esta parte marca muchísimo. Y a veces los cambios repentinos de tu pareja, dice, te dejan mucho que desear. Pero yo quiero que sepas que estos cambios son porque esta persona, de una manera o de otra, o se siente amenazado, o se siente amenazada, o esa influencia le hace sentirse así. Pero luego es una persona que vuelve en sí, o sea, igual que tiene ese pronto, veo cómo luego fluye. Entonces, si estáis esperando también que algo fluya en la relación, puede haber este estancamiento que yo te estoy diciendo, sí, pero al final las energías van a fluir. A nivel social, Virgo, ¿tenéis algún tipo de inconveniente? Uno de los dos, ¿bien? Dice, no estáis en la misma línea. Dice, pero esta parte tiene fecha de caducidad. O sea, lo que intenta buscar uno de los dos en las amistades, dice, no puede encontrarlo. Y llegará el momento en el que se dé cuenta de que no puede encontrarlo, ¿vale? Esta parte es muy importante, Virgo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, casados, en convivencia y novios. Aquí tenéis que llegar a un acuerdo, ambas partes. Dice, lo que se recibe se da. Dice, y esto es cuestión de llegar a un acuerdo entre vosotros dos. Porque podéis entrar en un bucle de que si menos recibo, menos te voy a dar. Uno de los dos tiene que romper el hielo en este aspecto, Virgo.
Uno de los dos tiene que romper el hielo. Y aquí en esta tirada vuelven a repetir las cartas. Un viaje en un futuro cambiará todo esto. Un viaje, un desplazamiento, un cambio en vuestra vida o algo por el estilo. Dice, cambiará todo esto. Veo también muchos de vosotros, Virgo, que tenéis algún tipo de inconveniente de dónde va el dinero, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Te están mintiendo en ese aspecto, Virgo? Pues sí, posiblemente sí. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Virgo, y tu mensaje especial del amor te dice, mantén la calma, Virgo, porque lo que sea para ti, de una forma o de otra, llegará, por mucho que hagas otros movimientos, por mucho que cojas otros caminos, ¿eh? Cada uno que lo aplique a su historia, mi queridísimo Virgo. Vamos a seguir con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo, y tu salud. Vamos a ver. Buenas noticias para muchos de vosotros, Virgo, aunque todos los demás me gustaría que cuidarais todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso. Como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje general. Es un momento de avances, es momento de decidir, de saber qué es lo que quieres, qué es lo que tú mereces, qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, ¿vale? El número 58 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.